7:32 de la mañana, acaba de cambiar el reloj. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de todas nuestras plataformas. Y en los últimos días, usted lo sabe, la opinión pública en Venezuela se ha visto de alguna manera sacudida por las excarcelaciones de algunos presos políticos, esto en el marco de un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, acuerdo que por cierto hemos conversado la semana pasada aquí, que finalmente se produjo. Pero ahora, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, son al menos 59 las personas excarceladas hasta ahora, ¿no? El acuerdo había fijado la cifra de 80, pero son más de 1.000 personas que siguen detenidas por motivaciones políticas. Nosotros queremos profundizar en este tema y entender qué pasa con estas excarcelaciones y, por supuesto, con los que aún siguen detenidos, lamentablemente. Nos acompaña Marta Tinedo, ella es coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón. Bienvenida, Marta, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. A ver, en un informe reciente, Justicia, Encuentro y Perdón identificó a 59 excarcelados en este nuevo ciclo de excarcelaciones. No son liberaciones, hay que aclararlo, porque salen con medidas cautelares en la mayoría de los casos, por no asegurar todos, ¿no? Sin embargo, las condiciones y motivos detrás de estas salidas no han sido del todo transparentes. Ustedes tienen claro bajo qué figura jurídica han sido liberados estos presos políticos. ¿Hay libertad plena o condiciones que los siguen atando? Sí, lo primero es decir, efectivamente no tenemos ahora mismo certeza, no podríamos afirmar en qué condiciones salieron. En la mayoría de los casos, o por lo general en este tipo de procesos, las personas son escarceladas a través de medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, que van desde régimen de presentación, prohibición de salir del país, entre otros, ¿no? Lo cierto es que hasta este momento no hemos podido verificar la figura a través de la cual fueron escarceladas, pero sí nos importa mucho hacer énfasis en algo que decías al comienzo, y es que no logramos identificar cuáles fueron los criterios que se consideraron para la selección de estas personas. Por supuesto, como organización de derechos humanos, como defensores de derechos humanos, recibimos a bien y celebramos Claro. la excarcelación de todas las personas, de cualquiera de ellas, porque evidentemente se trataba de detenciones arbitrarias, detenciones por razones políticas. El hecho de que salgan a partir de un acuerdo político ratifica que la prisión de estas personas devenía de una decisión política, tanto como su escarcelación lo está haciendo, ¿no? Sin embargo, ahí nosotros como organización y muchas otras organizaciones de la sociedad civil venezolana hemos denunciado que se encuentran privadas de libertad por razones políticas personas que actualmente padecen enfermedades muy graves. Hay mujeres, no vemos en la lista de escarcelados a ninguna mujer, siendo que hay más de 120 mujeres detenidas actualmente por razones políticas en Venezuela, según los registros de nuestra organización. No vemos a los adolescentes que siguen privados de libertad, personas de la tercera edad, no vemos personas como los policías metropolitanos que ya tienen más de 20 años de prisión y les corresponde fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, o por lo menos Wilmer Vázquez, que es un joven cuya condena cumplió en octubre del año 2023 y sin embargo a más de un año y medio de haber cumplido la pena que se le impuso, sigue privado de libertad. Es decir, no vemos cuáles fueron los criterios y por supuesto nos preocupa muchísimo que personas que se encuentran en situación muy delicada, vuelvo, de salud y otro tipo de consideraciones parecieran no haber sido consideradas en este proceso. Ahora, muchos de estos casos corresponden a personas detenidas sin juicios o bajo procesos irregulares, ¿no? Según lo denuncian sus familiares, algunos desde hace muchísimos años. ¿Cómo interpreta la organización que, a pesar de la gravedad de esas detenciones arbitrarias, las liberaciones se hagan en bloque o bajo acuerdos políticos en lugar de mediante la acción judicial? Sí, efectivamente, más del 80% de los privados de libertad por razones políticas, según lo hemos podido identificar, se encuentran justamente en esa condición sin que se haya realizado un juicio en el que finalmente se establezca su responsabilidad en la comisión de un delito. Es decir, hemos insistido en que se trata de condenas anticipadas, personas que tienen meses, años privados de libertad sin juicio. Es el caso, por ejemplo, de Javier Tarazona,
un defensor de derechos humanos que ya tiene 4 años preso por razones políticas y sin embargo no ha concluido un juicio en el que se establezca que cometió delito alguno, ¿no? Entonces, volvemos, no logramos identificar cuáles fueron los criterios y lógicamente, como decía al comienzo, entendemos que estas detenciones son consecuencia de una decisión política y lamentablemente la decisión de escarcelarlos también lo es. Sin embargo, a pesar de que, de nuevo, muchas organizaciones hacemos un esfuerzo inmenso por documentar estos casos, por tener una documentación sumamente rigurosa que creo pudiera aportar muchísimo al momento de tomar estas decisiones, lamentablemente vemos que pareciera que no son tomadas en cuenta. Entonces, pues actores políticos que además no sabemos quiénes son al final quienes toman las decisiones. Y vuelvo, lamentablemente pareciera así tomar en cuenta toda la información que hay respecto a algunos casos y en tanto con unos criterios que de nuevo no es posible identificar, pareciera más bien que son decisiones que se toman al azar o no sé, atendiendo de nuevo qué criterio, pero, insisto, celebramos la excarcelación, Sí. por ejemplo, de Carlos Chancellor, que además era una de esas personas en una situación de salud muy precaria, William Dávila, es decir, tomamos a bien, por supuesto, estas Claro. excarcelaciones, pero nos quedamos sin saber qué pasa con otras personas que se encuentran también en situación muy delicada de salud o que, vuelvo, pertenecen a grupos de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso de la doctora Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, quien además fue informada que se encontraba en una situación delicada de salud y no vemos pues que estos casos estén siendo considerados. Para muchos defensores de derechos humanos, esta ola de excarcelaciones parece formar parte de una estrategia de alguna forma cíclica, ¿no? Incluso le llaman la puerta giratoria, donde se liberan a unos y se detienen a otros. ¿Ustedes han registrado nuevas detenciones políticas en los últimos días? Se está repitiendo justamente este patrón de la puerta giratoria que ya hemos visto en el pasado. Sí, lamentablemente es tal cual lo mencionas. Mientras ocurrían estas excarcelaciones, paralelamente se estaban produciendo nuevas detenciones por razones políticas. Tal es el caso del joven Simón Bolívar, miembro del movimiento estudiantil acá en Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, entre otras personas. Hemos podido registrar o identificar la detención de al menos 10 personas en los Yes. últimos días. Y efectivamente, pues nos preocupa que más allá de que se pretenda mostrar avances en cuanto a la excarcelación de personas detenidas por razones políticas, el aparato de represión, el aparato de persecución no se detiene y sigue incrementándose el número de presos por razones políticas. Ahora, Sí. sí, ahora estas personas que salen han permanecido en silencio público tras, por supuesto, su salida de prisión, ¿no? Y se desconoce si tienen restricciones o amenazas. Sabemos que los riesgos que podrían enfrentar estas personas una vez fuera de la cárcel son, bueno, bastante altos, ¿no? ¿Ustedes han documentado casos de restricciones, vigilancia, intimidación posterior a la excarcelación? Bueno, lo primero es que hay que entender que estas personas salen de prisión eh, habiendo padecido pues situaciones muy lamentables. En la mayoría de los casos se registran casos o situaciones de tratos crueles, inhumanos, degradantes. Las familias también atemorizadas, hostigadas. Esto es algo que se ha denunciado sostenidamente. Entonces, en muchos casos, cuando salen de prisión, pues evidentemente esa amenaza, ese miedo permanece, ¿no? Hemos sabido en el pasado, no pudiera afirmarlo respecto a las personas que acaban de ser encarceladas, pero hemos sabido en el pasado que algunas de ellas incluso se les dicta como medida cautelar la prohibición de dar declaraciones públicas Ok. respecto a sus casos, ¿no? Pero más allá de que eso sea lo que haya ocurrido respecto a estos casos, insisto, por supuesto hay un miedo generalizado, hay un trauma al que estas personas deben enfrentarse en lo sucesivo y sus familias también. Entonces entendemos que efectivamente el silencio es uno de esos mecanismos, ¿no? que de alguna manera del que toman estas personas para empezar a transitar esa rehabilitación emocional y toda la familia junto a ellos. Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado que aún quedan más de 1.000 presos políticos en Venezuela. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál debe ser la siguiente acción para que se logre la excarcelación de estas personas? Bueno, a decir por lo que acaba de ocurrir, lo que debe haber es una decisión política.
de liberar de forma plena e inmediata a todas las personas que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela. En cuanto a la cifra, siempre me importa mucho hacer énfasis en que las organizaciones hacemos un esfuerzo inmenso por identificar a estas personas, por conocer los motivos de detención, las condiciones en las que se encuentran, los centros de reclusión en los que se encuentran, es decir, una averiguación sumamente exhaustiva para poder registrarlos en esa categoría de presos por razones políticas. Cuando hablamos al 30 de junio, nuestros registros daban cuenta de 1.052 personas detenidas por razones políticas. Esto pudiera ser apenas un número referencial porque, de nuevo, hay muchos casos en los que las familias por miedos no denuncian de la situación o incluso se comunican con nosotros, pero nos piden que no sean visibilizados estos casos. Entonces, hablar de al menos 1.052 personas, vuelvo, puede ser apenas una referencia, pudieran ser más las personas que están detenidas por razones políticas, pero si acaso ese fuera el número, pues estamos viendo que acaban de ser escarcelados menos del 8% de esas personas, y en tanto nuestros exhortos siguen siendo los mismos: libertad plena e inmediata para todos los presos políticos en Venezuela. Marta, ¿y si hace alguna diferencia que la familia no denuncie? ¿Ustedes han visto diferencia en casos de familiares que no denuncian y otros que sí denuncian? A ver, entendemos perfectamente las razones por las que algunas familias deciden no denunciar. Sí. Lo han denunciado incluso muchos familiares a lo largo de estos años. Ellos, los familiares, también son víctimas de hostigamiento, de represalias, de persecución. Veíamos recientemente el caso de Andreina Baduel, cómo pues estaba siendo asediada su residencia, cómo pues había una situación de riesgo respecto a su integridad y a su libertad. Entonces, lógicamente nosotros no pudiéramos señalar o negar, ¿no?, este miedo, esta paralización de parte de muchos familiares. Lo entendemos, lo reconocemos y los comprendemos, insisto. Ahora bien, si hay alguna diferencia entre denunciar o no denunciar, pues lamentablemente yo creo que no hay manera de establecerla. ¿Sí? Hay casos, viste, acaban de salir escarceladas personas de las que la opinión pública no sabía absolutamente nada. Y sin embargo, pues fueron de estas personas que afortunadamente acaban de ser escarceladas, como casos muy visibles como el de William Dávila, como el de Carlos Chancellor. Claro. Es decir, vuelvo, acá lamentablemente me temo que nos estamos enfrentando a decisiones políticas, a la voluntad de actores políticos, de quienes salen, quienes entran. Evidentemente, sí es importante que, más allá de que las familias den el paso de denunciar públicamente y de visibilizar sus casos, sí es muy importante que todo, porque evidentemente ese es el insumo que tienen pues actores internacionales, la comunidad internacional, los Para organismos presionar. internacionales de protección de derechos humanos, para seguir abogando por una solución respecto a esta situación tan grave. Entonces, la documentación es sumamente importante, pero evidentemente respetamos que algunos decidan no visibilizar sus casos porque entienden que allí tienen la posibilidad de mitigar los riesgos que otros, y es evidente, han sufrido. Claro. Marta Tineo, ella es coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias por compartir con nosotros esta radiografía tan precisa, ¿no?, del momento que vive Venezuela. Sin duda, estos testimonios y denuncias siguen siendo clave para exigir una salida real y digna para todos los presos políticos del país. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Y ustedes no se aparten, porque en la próxima parte de este programa seguimos con más información de su interés. Ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Olivos, abogado de inmigración. En mi trayectoria profesional he ayudado a muchas personas a establecerse en los Estados Unidos y de esa manera alcanzar sus sueños. Migrar a un nuevo país es un paso trascendental. Es una decisión que afecta profundamente tu vida y la de tus seres queridos. En Olivos Law Firm entendemos la importancia de tu proceso y es por eso que ponemos a tu disposición nuestro equipo de expertos que van a asesorarte en cada paso hasta lograr tu objetivo: conseguir una mejor calidad de vida para usted y los suyos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos.
desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South de Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South de Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South de Kia cerca de ti. Toda la información del mundo a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. VPI TV es el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Noticias y actualidad. VPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de VPI TV en un solo espacio. Síguenos en X.